Bien, nuevamente con ustedes, estudiantes. Esta es ya la última de las presentaciones. Esperemos que haya salido bien, ¿verdad? Durante este curso lectivo, estas presentaciones les hayan ayudado en algo. Es para retroalimentar. Esta es la parte que me corresponde a mí, brindarles una explicación, y la parte que les corresponde a ustedes es tratar de entender y procesar esta explicación en esta situación tan delicada ya al final del segundo periodo. Pero pasemos adelante, ¿verdad? Esta explicación tiene que ver con los aspectos sociales, políticos y religiosos de las civilizaciones mediterráneas, en este caso Grecia y Roma. Esto es tema o resumen final para una prueba que se realizará el día lunes 31 de agosto, así que pues yo esperaría que usted pues preste mucha atención y posteriormente pues evacuaremos dudas ahí a través de una clase virtual. Bien, vamos a hablar un poquito de los griegos, siempre empezando con los griegos porque en la línea de tiempo ellos están primero que los romanos. En el caso de los griegos nos vamos a situar en el periodo clásico griego, el periodo clásico dominado por las polis de ya Atenas y Esparta, ya lo habíamos hablado anteriormente. Pero en este caso el pensamiento griego, la religión, vamos a hablar de la religión tiene que ver mucho con lo que piensa el hombre, pero los griegos, al igual que hoy en día, tenían una dualidad, ¿verdad? Entre lo que es razón y fe, ¿por qué no? En este caso, ese amor por la sabiduría es lo que ellos denominaron filosofía. La filosofía es básicamente entender el porqué de las cosas, la verdad de las cosas, la existencia de las cosas. Y esta filosofía la llevaron adelante grandes filósofos, los primeros, Sócrates, Platón y Aristóteles. Aquí los griegos empezaron a cuestionarse mucho de lo que ellos percibían en su mundo. Entre ese cuestionamiento del mundo estaba en lo que ellos vivían, el mito. Recuerden que para estas sociedades, el no poder explicar el origen de un rayo partía hacia un pensamiento de mito, de dónde viene el rayo o más bien quién envía el rayo. Esa creación del mito que se va pasando de generación en generación, probablemente alguien que no tuviera la explicación, porque no tenía el pensamiento o el amor hacia la sabiduría, que era la filosofía, podría decir, ese rayo proviene de alguien que lo envía. ¿Quién es ese alguien? Un ser supremo. En este caso, ese ser supremo tiene nombre. Ellos le pusieron quizás Zeus. Ok. A través de ahí comenzaron a percibir que las cosas que no tenían explicación podían ser creadas por los dioses. Este panteón de dioses se fue extendiendo porque cada elemento, cada cosa que había en la tierra inexplicable, tenía que ser obra de algún dios y no podía ser obra del mismo dios. Posteriormente, el relato mitológico, al tener tantos dioses, la pregunta, porque aquí también están, como le digo, debatiendo entre la verdad y la fe. ¿De dónde provienen estos dioses? Los griegos también se dan a la tarea, pues, de crear un sistema que explique de dónde vienen esos dioses y por qué esos dioses tienen tanta relevancia con el ser humano o por qué están tan al tanto del ser humano. Hay muchos escritos, porque los griegos escribían mucho de sus hazañas. El poeta Homero escribe dos grandes obras, la Ilíada, que fue una invasión griega a Troya, la Odisea, que tiene que ver con uno de los soldados griegos, en este caso un rey griego, que después de terminada la invasión de los griegos a Troya, regresa, en este caso Ulises regresa a casa, pero en ese regreso a casa recibe vamos a decirlo así, el tormento de los dioses. Así como se habla de humanos y dioses, también se habla de dioses o semidioses en conflicto.
Los griegos entonces hacen una dualidad. ¿Será verdad o no será verdad la existencia de los dioses? ¿Será que el mito entonces se convierte en una realidad y ese mito hace que los dioses estén presentes dentro de la existencia del hombre? Los griegos comienzan a preguntarse todo esto y a través de diferentes obras, ¿verdad? Inclusive hay tragedias, ¿verdad? Sófocles es un escritor que habla sobre tragedias. ¿Tragedias como cuáles? Pues se pueden hablar tragedias como las que ustedes comentaron en el trabajo anterior. Prometeo le roba el fuego a los dioses y sufre un castigo. Ahí la moraleja es lo que nos tratan de decir los escritores. Cuando se cometen situaciones peligrosas o que generan algún mal, se va a sufrir un castigo. Esa es la explicación que tiene relación entre el Dios y el hombre. Esta es la forma como lo apreciaba el griego. Recuerde que para nuestra visualización cristiana es diferente. Bien. Con el paso del tiempo, los griegos, pues, al tener tantos dioses, lograron crear todo un complejo sistema de grandes dioses, época de dioses que dieron la creación, dioses que se quedaron posteriormente a la creación para la eternidad, semidioses y humanos que en algún momento desafiaron a los dioses, como el caso de Ulises, Odiseo, en el famoso libro de Homero, la Odisea. Por otra parte, los romanos, que adoptaron mucho de los griegos, sobre todo su panteón, cuando conquistaron Grecia, cuando tomaron esas islas, y les cambiaron nombres al pasar de Zeus a Júpiter. Pero en este caso, los romanos, para el tiempo del imperio, ya no es la república, ya no es la monarquía, es el tiempo del imperio, surge un personaje interesante histórico para nosotros los cristianos, muy representativo, que es la figura de Jesucristo. Jesucristo en tiempos de Roma llega con un pensamiento muy diferente y muy revolucionario, y a pesar de que es ejecutado en tiempos del imperio romano, su legado y su mensaje no se quedan en la provincia donde estaba Jesús, no se quedan en Judea ni Palestina, sino que trasciende hacia el Mediterráneo, y precisamente personajes como Pedro o como Pablo, que fue educado por griegos, difunden el mensaje de Jesucristo, y la iglesia cristiana, en lugar de quedarse allá en Judea o Palestina, trasciende y echa sus raíces precisamente en Roma, a pesar de el sufrimiento de los cristianos y la persecución que sufrieron. Vean todo lo que tarda, del 33 al 313, 300 años de lucha para que el cristianismo se consolidara en Roma. Y es el emperador Constantino que en una visión, ya cuando iba para una guerra, ve una cruz y al guiarse por ese símbolo obtiene la victoria sobre los enemigos de Roma. Y ahí es donde adopta el cristianismo y llega a su apogeo o su reafirmación con el emperador Teodosio. A partir de ahí Roma, en 380, se convierte en una Roma cristiana, en una Roma que va a difundir el cristianismo por Europa, a sabiendas de que ya Roma había conquistado muchos territorios en Europa, y por eso le dio la potestad de ir llevando la consigna del cristianismo hacia esos pueblos que ellos denominaban bárbaros. Ya cambiando del tema religioso, algo que tiene que ver con la tarea que ustedes hicieron previamente a los aspectos religiosos, que fue los aspectos políticos, recordando una vez más que Grecia tuvo su sistema de gobierno y que entre el origen con las monarquías hasta el momento de la democracia, que es el elemento o sistema de gobierno más importante, la democracia porque tuvo mucha participación popular, pero la democracia tuvo también un sistema de gobierno un poquito complejo, no muy complejo, muy similar al de hoy en día, con una división más o menos de poderes, donde existían instituciones como la Iglesia, ¿verdad? Donde existía la leía
que eran instituciones para mejorar el sistema de democracia y lograr que participara la mayor parte de lo que ellos denominaban ciudadanía. Cuando ocurre la catástrofe denominada Guerra del Peloponeso, porque Atenas y Esparta llegan a la confrontación entre lo que era el poderío militar y lo que era la cultura, después sucede que Grecia vuelve a sistemas de gobierno ancestrales, entre esos gobiernos de pocos como la oligarquía y tiranos gobernando en el poder, es decir, gente con mucho poder que hace que la democracia se vaya disolviendo y con la llegada de Alejandro Magno la democracia desaparece porque Alejandro transforma eso a un imperio. Roma por su parte hace algo similar debido a sus tres etapas históricas, que son tres sistemas de gobierno que ya hemos visto anteriormente, logra consolidar en la república algo muy similar a lo que tenía Grecia en la antigüedad, y ahí trae las famosos órganos en el sistema de gobierno república, como lo que son los consulados y el senado. Posteriormente, con la llegada del imperio, sucede lo mismo. En el imperio entra la figura de un dictador que elimina todos esos sistemas de participación popular, porque al emperador lo que le interesa es gobernar él con poder absoluto. Finalmente, estas dos sociedades, y ya lo he dicho anteriormente, Grecia antigua marcó su sociedad con ciudadanos, no ciudadanos, de extranjeros denominados metecos. Cada uno tenía lo suyo, tanto los espartanos como los atenienses clasificaban a la sociedad. Y finalmente había un papel relevante de los esclavos, porque a pesar de que no tenían participación, fueron relevantes en la construcción de la sociedad, tanto de la sociedad romana como de la sociedad griega. Y en este caso los romanos vemos que adoptan un sistema muy parecido, porque la jerarquización social se ha mantenido por mucho tiempo, y ahí tenemos donde estaban los ciudadanos, gente con mucho privilegio, los no ciudadanos, personas con libertad que podían, pero no tenían participación política, y los no ciudadanos, que también ellos llamaban esclavos, esos sin participación total, sometidos al poder del romano. Y pues con eso se concluye esta explicación de los temitas que han visto anteriormente, y yo quiero darles a ustedes un sincero agradecimiento en este segundo periodo por su gran entusiasmo, por su aplicación, por su responsabilidad. Nos estaremos hablando esta semana. Muchas gracias y que estén bien.